Actúa en Derecho es un programa con objetivo social que investiga los casos y los pone a discusión delante de profesionales especialistas. En ningún momento el Canal TRO se compromete a prestar el servicio profesional de tipo legal que el caso requiera. No es la de Actúe. Hola, feliz tarde. Bienvenidos a Actúe en Derecho. Hoy una nueva semana. Iniciamos con consultorio jurídico. Recuerde que nosotros estamos en alternancia. Lo importante es que tanto usted como yo nos sigamos cuidando. Lavarse constantemente las manos con agua y jabón es importante. El distanciamiento social, pero también no solamente basta con lavarse las manos, también es importante lavar sus objetos personales, aquellos con los cuales usted tiene contacto constantemente, como las llaves de su carro, si puede limpiar algunas superficies como el celular, en fin. Y todas aquellas cosas que usted haya dispuesto como medida de protección, es importante que no se quede en su bolso, en su carro, sino que las utilice. Nosotros nos cuidamos y nos protegemos. Doctora Marlene, feliz tarde. Bienvenida a Actúe en Derecho aquí de manera presencial. Hola Paola, buenas tardes para todos nuestros televidentes. Reciban un cordial saludo. Es un placer, como siempre, estar nuevamente aquí en el set y como lo decía Paola, vamos a estar en alternancia. Por ahora vamos a empezar los lunes con el consultorio jurídico, entonces ya saben, los lunes vamos a estar acá en directo, resolviéndoles todas esas inquietudes que ustedes tengan. Puede que no sean jurídicas, a veces tenemos preguntas que no sabemos quién nos puede responder, a dónde debo ir para hacer un trámite, a qué autoridad me dirijo, quién me puede ayudar. Entonces aquí estamos para prestarles los primeros auxilios jurídicos. Hoy podemos estar hablando de temas de familia como alimentos, patria potestad, custodias, sucesiones. También podemos estar hablando de divorcios, uniones maritales de hecho, separación de bienes, liquidación de sociedades patrimoniales, que son las de las uniones maritales de hecho. En fin, también de pronto algunos temitas de arriendos, letras, títulos valores. ¿Qué son los títulos valores? Los títulos valores son las letras, los pagarés. Entonces, si usted tiene una deuda, si usted firmó una letra o si usted prestó un dinero y le firmaron una letra, ¿cómo la puede cobrar? ¿Qué requisitos debe llevar una letra de cambio para que pueda hacerse efectivo su cobro? En fin, todas estas temáticas, digamos que este consultorio es como un de todito. Como les repito, pensiones es mejor dejárselas al especialista. Muy bien, doctora Marlene, y por eso entramos en materia a través del 310-22-23-051. Es el número a través del cual usted se puede comunicar con nosotros, pero también puede hacer a través del 648-4820 si lo que quiere es que su llamada sea escuchada al aire, que la doctora Marlene pues le preste toda la asesoría en vivo y en directo. Si no, lo puede hacer a través del 310-22-23-051. Allí se puede comunicar con nosotros a través del siguiente mensaje que nos llega, pero recuerde, 648-4820 es la línea que hemos habilitado para que usted participe con nosotros. A través de esta línea hay alguien que está ahí tratando de comunicarse con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Con un problema de alimentos, pero yo ya hice la demanda hace 3 años y nada que me resuelven nada. Yo hablo de acá de Piedecuesta. Doctora Marlene, hace 3 años con el tema de alimentos, no hay respuesta para ella. ¿Qué le podemos decir? ¿Está todavía nuestra televidente en línea? Sí, señora. Bueno, su merced presentó una demanda ante un juzgado o ante la fiscalía. Yo la presenté primero con la comisaría y después me mandaron a fiscalía, pero nada, no me han colaborado. Es más, hoy fui a la comisaría para saber qué pasaba o algo y resulta y pasa que me atendió una doctora. ¿Aló? Sí, señora, la estoy oyendo. Me atendió una doctora, pero ella me dice que no, que yo tengo que ir con la fiscalía porque ya eso lo tiene un fiscal.
y me dio fue una hoja donde dice el incremento de la deuda que él tiene, o sea, lo que le ha subido del día de la demanda acá a la fecha, la cantidad de la plata que él tiene que darme. Bueno, ¿usted sabe si él tiene trabajo, si él tiene algunos bienes? Pues doctora, yo sé que él bienes no tiene, o sea, él vive en la casa de los papás, él no paga arriendo, él no tiene ninguna responsabilidad. Trabajar sí está trabajando, porque él estuvo trabajando, cuando yo lo demandé por primera vez, él estuvo trabajando en Postobón y se retiró con tal de no dar plata, de no pasarle al niño. Se puso de grosero con la comisaria, la que me atendió, la doctora que me atendió, de grosero con ella le dijo que la cuota era de 150, le dijo que no, fue grosero, le manoteó el escritorio, entonces ella le dijo que no la obligara a imponerle la cuota, que no, salió grosero, se fue, no firmó ni nada, entonces la doctora le impuso la cuota 250. A la fecha, hoy me dijeron que ya iba en 290.731 pesos, igual le subió también la cuota de vestuario. Bueno, aquí es importante que miremos un tema. Recordemos que los alimentos requieren que el alimentante, que es la persona que está obligada a dar alimentos, pues tenga con qué darlos. Porque si una persona no está trabajando, pues es difícil cobrarle la cuota de alimentos. Cuando hablamos de denuncias en la Fiscalía, ya estamos hablando de delitos, estamos hablando del delito de inasistencia alimentaria. Entonces, aquí, ¿qué va a pasar? Pues al señor lo van a detener si no logra demostrar que ha cumplido, como es el caso, pues que no ha cumplido con su obligación, y si tiene cómo cumplirla. Por ejemplo, usted dice que estaba trabajando en Postobón y se retiró, ¿cierto? Esto demuestra claramente que está evadiendo su obligación. Entonces, en este caso, es posible que el fiscal encargado del caso le dicte medida de aseguramiento. Hay que recordarles a los papitos que evaden sus obligaciones alimentarias que el hecho de que vayan a medida de aseguramiento no los exime de la cuota. No es que ustedes paguen con cárcel. ¿Por qué? Porque esto es una medida que se les impone por su mala fe, porque si una persona está trabajando y se retira para no darle de comer a su hijo, pues evidentemente es alguien que demuestra que tiene mala fe. Yo le recomiendo que se acerque de pronto a la Defensoría del Pueblo o a la Personería para que le ayuden a agilizar el trámite, porque la Fiscalía tiene muchos pendientes y pues la verdad, hay que decirlo, las inasistencias alimentarias pues no son la prioridad en su lista. Entonces yo le recomiendo que se acerque a una personería o que se acerque a la Defensoría del Pueblo. La Defensoría creo que está atendiendo ahora de manera virtual, buscar el correo y enviarles la petición, porque la Fiscalía por sí misma pues está bastante congestionada. Doctora Marlene, en caso de que el padre demuestre de alguna manera que no cuenta con los recursos, que está sin trabajo, que le están pasando alimentos los padres a él, ¿en ese caso qué? Ese es el problema con el delito de inasistencia alimentaria, pues que si el señor realmente no tiene trabajo, es como se dice, un pobre muerto de hambre, pues ¿qué se puede hacer? ¿Cierto? No se le puede cobrar porque nadie está obligado a lo imposible. El delito de inasistencia alimentaria está dado para las personas que teniendo la manera evaden. La señora dice, él estaba trabajando en Postobón, se retiró, ¿cierto? Entonces es posible que por ahí prospere el tema porque está evadiendo su obligación, porque habrá que ver, ahí él tendrá que probar si se retiró o si lo despidieron, en fin. Pero ese es el problema, que si el alimentante no tiene capacidad, no hay manera de obligarlo. Continuamos en Acto en Derecho. Usted puede seguir participando a través del 310-22-23-051 o si no, puede hacerlo a través del 648-4820. A través de WhatsApp nos llega el siguiente mensaje y dice así: quisiera saber si una herencia o juicio de sucesión prescribe o tiene el límite de tiempo para hacerlo, ya que mi papá murió hace más de 20 años
y no pude acceder a lo que me correspondía como hija. Teniendo 4 hermanos más, ellos no me informaron. Les agradezco por su atención. Ángela León. Doctora, ¿qué le decimos a Ángela? Bueno, es que aquí tenemos también que hablar de 2 temas. La herencia como tal o el proceso de sucesión como tal no tiene un término de prescripción. Mi padre puede haber muerto hace 20 años, 30 años y yo en este momento puedo abrir la sucesión. Ella dice, mis hermanos no me dieron lo que me correspondía. Entonces se supone que aquí ya hubo un proceso de sucesión donde Ángela fue desconocida. Entonces esta es otra situación. Cuando ha habido ya un proceso de sucesión y a mí se me han desconocido mis derechos, yo tengo 10 años para interponer una acción que se llama petición de herencia. Entonces habría que revisar, Ángela, si esto ocurrió hace más de 10 años, no la muerte de su papá, el proceso de sucesión, si fue realizado hace más de 10 años. O también si cuando hicieron la sucesión, Ángela era menor de edad, este término no se cuenta la prescripción de los 10 años, sino que hay un término especial para cuando yo soy menor de edad, abren un proceso de sucesión, no me reconocen y posteriormente yo pueda reclamar. Entonces, Ángela tiene que revisar estas 2 situaciones, porque si usted ya era mayor de edad cuando hicieron la sucesión y fue hace más de 10 años, es complicado que en este momento pueda usted tomar alguna acción para que le restituyan sus derechos. ¿Y si está fuera del país, doctora Marlene, también le cabe los 10 años? No importa que esté fuera del país o esté en el mismo, no pasa nada. Es que los términos de prescripción están establecidos en el código, en la ley, y entonces no se pueden alargar. Hay algunos, causales de suspensión de la prescripción. En algunas oportunidades la prescripción se suspende por algunas circunstancias que también están señaladas en la ley. Entonces, lo mejor que puede hacer es de pronto que alguien en un consultorio jurídico le pueda revisar el tema ya con documentos en la mano para saber exactamente qué se le puede aconsejar a Ángela. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho a través del 648-4820. Se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Hola, muy buenas tardes. ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Adela Ríos. Doña Adela, ¿desde dónde nos llama? De aquí en la ciudad de Bucaramanga. Un saludo muy especial. Doña Adela, cuéntenos cuál es su inquietud. Aquí en Bucaramanga. Lo que pasa es que el caso de nosotros es el siguiente, doctora. Es que mi mamá en el 2013, mi hermano se la llevó, mi hermano Rodolfo Ríos se llevó a mi mamá para Honda, donde él vive. Y resulta de que ella cumplía años el 8 de diciembre y le dieron para que fuera a comprar el estreno. Y entonces como había allá unas cosas de pique de motos, llevaron a mi mamá, él mismo la mandó allá y una moto esa se salió. Eso no tenía encerrado ni nada. Una moto desnucó a mi mamá. Entonces él fue y cobró la muerte de mi mamá al man de la moto y todo eso, y vino y nos llamó a nosotros que le diéramos el poder a mis hijos y a mí. Y esta es la hora que no nos ha dado ni un peso ni nada, y él ya cobró la plata. Yo pregunté aquí y él me dijeron, no, eso lo tenían que haber pagado ya, tuvo que haber cobrado los daños de todo lo de la moto y todo lo que la mató a ella, y no nos ha dado nada, nosotros ni nada. Yo lo llamé en como 2 años y me dijo, ya tengo 3 fincas, ya he comprado 3 fincas. Entonces yo lo que le dije, ¿usted acuerda de lo que dice la Santa Biblia? Que me Dios a los ricos los despide vacíos, a los pobres nos colma de bienes. Entonces siga disfrutando. Imagínese que yo tengo cáncer, doctora, estoy discapacitada. Y esta es la hora que él no es capaz ni de llamarnos, ni pagarme nada a mí ni a mis hijos. Y eso que nosotros le dimos el poder, todo se lo mandamos a Honda. Yo todo lo que me gasté para mandarle esos papeles a él, confiando que él nos iba a dar algo, sí, lo de la muerte de mi mamá. Y yo no he podido ni viajar, ni enseñar dónde la enterraron, ni qué pasó, ni qué ha sabido más nada de él. Acá como usted me puede colaborar ahí con eso, doctora, le agradezco. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? ¿Cuál es el paso a seguir en este caso? ¿Hace cuánto sucedió esto? Eso fue en el 2013, doctora. Y dijo, no, que eso que dura 10 años, que toca que esperar a 10 años. Imagínate, el 2013, esta es la hora que nada ni...
ni nos llama, ni nos da la parte, ni nada, y él sigue, sí, yo sé que él ya la cobró. Doctora Marlene, ¿qué le podemos decir a nuestra televidente? Bueno, pues nuestra televidente tiene razón, existe una justicia divina y lo que no se cobra en la tierra, pues se cobra por esta justicia divina. Pero de todas maneras, nosotros también tenemos la obligación de hacer lo que podamos hacer. Lo primero que hay que hacer es verificar si efectivamente este señor ya cobró, porque pues no sé exactamente contra quién se dirigió la demanda. Si fue contra un particular, es posible que ya haya sido cobrado, pero si fue contra la nación, estos procesos pues son muy largos. La verdad, lo que él dice, es posible que sean 10 años o más. Pero lo primero que usted tiene que hacer es cerciorarse, usted tiene que buscar la manera de obtener la información de ese proceso, porque pues solamente mirando y revisando si efectivamente ya se pagó, se puede intentar alguna acción contra su hermano, porque si ustedes le dieron poder para entablar la acción, pues ustedes tienen ahí un derecho. Pero estamos hablando sobre supuestos. Entonces yo les sugiero que de pronto se acerque a un consultorio jurídico para que la orienten cómo podría usted obtener información cierta sobre el proceso, porque si no le han pagado, pues todavía no se ha perdido nada y estamos a tiempo. Si ya le pagaron, usted tendría que conseguir los servicios de un abogado para que entable las acciones pertinentes para que su hermano le restituya lo que era su derecho. Entonces, es importante que usted vaya, digamos, sí, yo creo que a un consultorio y le pueden enseñar cómo usted puede acceder al portal de la rama judicial para que averigüe, porque se pueden revisar los procesos de todo el país, pero hay que tener los datos. Entonces, para que usted revise y sepa si efectivamente ya le pagaron o si es cierto que esto está demorado. No es nada raro que un proceso demore más de 10 años. Muy bien, continuamos con más preguntas, pero también a través de Facebook están conectados nuestros cibernautas fieles. Doctora Marlene, desde Pamplona, nos escriben desde Bucaramanga, Florida, Pereira, en fin, ¿quiénes están ahí conectados con nosotros a esta hora? Doctora Marlene, esos cibernautas que todos los días, 2:30 de la tarde, están allí en nuestro Facebook Live, escribiéndonos en este chat que hemos habilitado, reportándonos sintonía desde donde se encuentran. Bueno. Tenemos conectados a esta hora a Arleida Abril desde Florida Blanca, o sea, aquí, vecinos, la casa del Canal TRO. Tenemos a María Blanca Cañas Camargo, una fiel televidente, ella nos saluda desde Pamplona. Tenemos a Edgar Alfonso Ortiz Montañez, él es un fiel televidente también desde la ciudad de Cúcuta. Tenemos a Arnulfo Nova Suárez desde Girón, tenemos a Adolfo Gallardo también desde Pamplona, tenemos a Juan Carlos Castañeda, él se conecta desde la ciudad de Bogotá, un saludo muy cordial al doctor Juan Carlos Castañeda. Tenemos conectada a Daisy Machado, tenemos conectada a Mirna Cerón, tenemos a Luisita Fonseca y tenemos a Margie Sánchez. Un cordial saludo para todos los cibernautas, esos cibernautas fieles que siempre están con nosotros. Es un placer poder acompañarlos a esta hora de la tarde y de pronto solucionarles sus dudas. Hablando precisamente de aquellos que aprovechan el chat que nosotros hemos habilitado, doctora Marlene, vamos a leer el siguiente mensaje que nos llega de Daisy Machado. Daisy nos pregunta, doctor, una pregunta. Hay 4 hermanos, mi mamá tiene una casa, pero está muy abuela. Mi hermano mayor dice que vender la casa, él se la lleva, pero sacar una parte de ella y él se la lleva y se hace cargo para no pedirle a nadie y a otros hermanos se le da la parte. ¿Se puede hacer ese pacto? Bueno, doctora, ahí logramos entender algo de lo que nos... Sí, pues básicamente hay un hermano que ofrece hacerse cargo de la señora. A cambio de un buen porcentaje de la venta de esa casa. A cambio de un buen porcentaje de la casa. El pacto se puede hacer. Lo que ocurre es que una vez fallezca la señora y
se va a hacer el proceso de sucesión. Si todos no están de acuerdo, si hay algún hermano que no esté de acuerdo, entonces se va a presentar un inconveniente. Si van a hacer esta clase de acuerdo, lo que se puede hacer es, digamos, pues un documento donde se haga una cesión de derechos que aún no se tienen, porque recordemos que los hijos, antes de que fallezcan los padres, no tienen ningún derecho, sobre los bienes de esa persona. Solamente tienen una expectativa que se cumple el día que la señora fallezca. Entonces, los pactos se pueden hacer, el problema es que se cumplan. Entonces, yo les sugeriría pues que si van a hacer esto, hagan un documento privado como para tener un respaldo, pero ahí el tema es que cuando la señora fallezca, si alguno de los hermanos no está de acuerdo, pues entonces van a tener problemas a la hora de hacer la sucesión. Bien, continuamos con más preguntas que nos llegan a esta hora a través del 310-22-23-051. Allí nos llega un mensaje de WhatsApp a este programa y dice: ¿cómo puedo hacer si tengo la custodia de la niña y el papá no hace sino amenazarme con joderme si me llevo la niña? Él no me respeta todo el tiempo con groserías y maltratos. Lo que menos quiero es un escándalo y menos dañarle la hoja de vida en su trabajo. Jess Hernández, ¿qué le decimos a Jess, doctora Marlene? Bueno, Jess, pues si ante una persona que la maltrata, ante una persona que no la respeta, ante una persona que no le da de comer a su hija, y usted solamente piensa en no dañarle la hoja de vida, ahí sí, como decimos, estamos fregados, ¿cierto? Porque usted tiene que tomar acciones y esto va a implicar obviamente que tiene que demandarlo. Si él tiene un trabajo, pues lo embargarán, pero no hay otra manera, porque si es una persona que no responde, que le falta el respeto, no sé, no entiendo la verdad cuál es el afán por no dañarle la hoja de vida a una persona que, como usted lo dice, recordemos que aquí también creemos en la buena fe de las personas que nos escriben y pues asumimos que lo que usted dice es cierto, que esta persona no la respeta, no le da para alimentos, la maltrata, en fin. Yo creo que dañarle la hoja de vida pues es poquito, pero empecemos por ahí, por presentar la demanda, por denunciarlo ante la fiscalía, a ver qué pasa, pero usted no puede seguir pensando en él, usted tiene que pensar en usted y en sus hijos. En la niña, que es lo más importante, doctora Marlene. A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, feliz tarde. ¿Con quién hablamos? Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Buena tarde. Nancy Joya Trillos. Señora. Con Nancy Joya Trillos. Doña Nancy, ¿cuál es la pregunta que tiene usted para la doctora Marlene en esta tarde? La pregunta es que yo cuando me junté con el marido que yo tenía, no soy casada, pero tengo que vivir con él 25 años. Él se fue el año antepasado, iba a tener 2 años, ahorita en diciembre, de 2 años que él se fue. Entonces yo quiero saber si entre los dos construimos una casa, que es donde yo estoy viviendo. Y entonces sí, yo quiero saber si yo tengo, y con él tengo 2 hijos, uno de 25 y otra niña de 17 años. ¿A nombre de quién está la casa? A nombre de él, de mi marido. A nombre de él. Sí. Y entonces, bueno, a mí me dicen que yo no tengo derecho a nada, y cuando yo me junté con él no tenía nada, absolutamente nada, la construimos entre los dos. Bueno, lo que pasa es que aquí hay que hacer una diferencia entre lo que es una unión marital de hecho, que es lo que tuvo la señora con el señor que se fue, y el matrimonio. Cuando yo me caso, por el hecho de casarme, lo he repetido muchas veces, surge la sociedad conyugal. Cuando yo me junto, cuando yo me voy a vivir con una persona, cuando yo construyo una unión marital de hecho, la sociedad no surge automáticamente. Hay que hacerla declarar por un juez. Y el tema es, mi señora, que su merced tenía 1 año contado a partir de que él se fue para que usted acudiera a un abogado
y ese abogado hiciera declarar la unión marital de hecho y como consecuencia la sociedad patrimonial. Entonces es injusto, pero es la ley. Cuando uno vive en unión marital de hecho y no hay ningún impedimento, los dos son solteros, la sociedad patrimonial no surge automáticamente, hay que hacerla declarar. Y repito, se tiene un año a partir o de la muerte del señor o a partir de que se separen para poder reclamar lo que en justicia y en derecho le corresponde. Pero ya han pasado 2 años, entonces ya infortunadamente no puede usted instaurar ninguna acción legal para que el señor le dé la parte que a usted le corresponde. Pero pues dice que usted está viviendo ahí, hace 2 años que él se fue, parece que no quiere pues disponer de la casa, pero infortunadamente en este momento ya se perdió la oportunidad legal para reclamar el 50% de esa casa. Pues usted podría llegar a una conciliación con él y de todas maneras sus hijos sí siguen teniendo los derechos, los hijos no tienen ningún problema, pero su merced perdió la oportunidad de reclamar ese 50% de la casa que le correspondía a usted por haber vivido con este señor tantos años. Muy bien, vamos a conocer una información importante de Acevedo y Luque. Muy buenas tardes, ¿me podrían explicar qué es el derecho de propiedad? Es el poder legal e inmediato que tiene una persona para gozar, disponer y reivindicar sobre un objeto o propiedad sin afectar los derechos de los demás ni sobrepasar los límites impuestos por la ley. El derecho de propiedad abarca todos aquellos bienes materiales que pueden ser apropiados de utilidad, de existencia limitada y que pueden ser ocupados. Muy bien, continuamos en Actúe en Derecho. A esta hora de la tarde, a través del 648-4820, se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? Sí, muy buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Marta Cecilia Rodríguez. Doña Marta Cecilia, cuéntenos cuál es su inquietud. Doctora, muy buenas tardes. Era para lo siguiente, doctora. Lo que pasa es que hace aproximadamente 3 meses mi esposo falleció. Entonces nosotros tenemos 2 casas y tenemos 2 hijas, pero mi esposo en vida le dio a las 2 hijas cada una su casa, ¿sí? Entonces quedaron las 2, una para, o sea, la de los 2 de nosotros, y entonces yo quiero preguntar si mis hijas les pertenece algo de esas casas. ¿Cómo así? Yo la verdad no le entiendo mucho. Yo le voy a preguntar. Lo que pasa es que ustedes tienen 2 casas. Sí, señora. En vida su esposo le regaló una casa a la una y otra casa a la otra. Pero aparte, o sea, él compró las 2 casas. Ok. Cada una de mis hijas le dio una. ¿Sí? Ok. Entonces tenemos 2 casas nosotros. Entonces esas 2 las dejamos para nosotros. En la escritura figura mi esposo y yo como esposa de él. Teníamos 46 años de casados. Ahora usted lo que pregunta es que si esa casa, esas 2 casas que tenían para ustedes, sí, sus hijas tienen parte. Doctora, ¿tienen o no tienen parte sus hijas en estas 2 casas? Muchas gracias, doctora. Muy amable. Con gusto. Legalmente tienen parte. Legalmente tienen parte, ¿por qué? Porque aquí tienen que hacer el proceso de sucesión, liquidar la sociedad conyugal, el 50% es para la señora, más lo que le corresponda por gananciales, y el resto es para dividir entre sus hijas. Pero como ellas tienen ya cada una casa, como se la dio su papá, pues ellas pueden renunciar a esa herencia, ¿cierto? Pero si ellas no deciden renunciar, ellas legalmente tienen derecho. Doctora, entonces, ¿qué hacer esos padres que quieren asegurar de alguna manera la herencia para sus hijas, pero tampoco quieren desamparar a sus esposas? ¿Qué puede hacer un padre de familia para dejar de pronto en vida eso a sus hijas, pero también libre a su esposa la parte que le corresponde? Pues puede hacer un proceso que se hace ahora a raíz del
Código General del Proceso y es una repartición, digamos, en vida, ¿cierto? Pero pues ante una notaría y que quede constancia, porque esto pues es un regalo que él les hizo, pero esto, a no ser que haya un documento que diga que esto suple la herencia. ¿Eso se puede hacer? Complicado. Es decir, yo como padre de familia puedo hacer un documento donde diga, esto se lo estoy dejando a mis hijos para que supla la herencia que ellos deberían recibir, ¿sí? No exactamente así, no exactamente así. Se haría una figura, un fideicomiso, en fin, es bastante complicado el tema para explicarlo así en tan para corto un próximo tiempo. programa. De pronto para un próximo programa para ver qué pueden hacer los padres en vida para que al momento de fallecer pues no hayan tantos problemas. Muy bien, recuerda que usted puede participar a través del 310-22-23-051, pero también a través del 648-4820, donde a esta hora de la tarde se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Buenas tardes, con Luis Javier Cordero. Don Javier, cuéntenos cuál es su inquietud. Disculpe, es que yo hace 4 meses sufrí un accidente de tránsito, ¿sí? Estando fuera laboral, de horario laboral. Sí. Y mi patrón me pagó 2 meses de incapacidad. Y yo estoy recién operado porque me operaron del brazo de la fractura del accidente de tránsito. Pero él me dice que él no me paga más incapacidad, entonces yo quisiera saber qué puedo hacer ahí. Disculpe, ¿usted está afiliado a la AEPS? Sí, él nos tenía afiliado a la EPS, sí señora. La verdad es que yo pasé por el SOA de la moto, pero él me pedía las incapacidades. Bueno, lo que ocurre es que cuando hay una afiliación a la EPS, pues es la EPS la que responde, ¿cierto? En este caso no sé cómo es este tema con el seguro de la moto, porque pues que yo tenga entendido, los seguros, los SOAT, solamente cubren el accidente, no pagan incapacidades. Entonces, a usted debía estarle pagando la incapacidad la EPS. Pues la EPS es la que respalda a su patrón, por eso ahora se afilian para que no sea el patrón el que tenga que pagar. Entonces, usted lo que tiene que hacer es el trámite ante la EPS y averiguar, porque el SOAT, que yo sepa, no paga incapacidades. Entonces es la EPS la que le tiene que estar pagando. Y pues no se trata de que el patrón diga que sencillamente no le paga. Si usted tiene una vinculación laboral vigente y está incapacitado, le repito, este es un trámite que se hace a través de la EPS. Para eso se contrata una EPS, para que no sea el patrón el que tenga que pagar la incapacidad. Muy bien, continuamos a esta hora de la tarde en Actúe en Derecho y hablando en consultorio jurídico. Recuerde que usted también nos puede enviar audios o nos puede enviar videos al 310-22-23-051. Audios como el siguiente. Doctora, buenas tardes. Tengo un problemita aquí en una finca. Póngale cuidado. Imagínense que mi padre se murió hace 30 años y quedó una finca y quedó un lote, aparte de la finca, un lote de 19 hectáreas. Y el vecino le pintó un negocio a mi madre de comprarle el lote de 19 hectáreas. Entonces él le dijo que nomás tenía 8. Mi madre le vendió el lote y el señor falleció. Ahora el hijo está reclamando el lote y entonces está pidiendo que le hagamos escrituras y nosotros medimos el lote y me dio 19 hectáreas. Entonces le dije que nosotros le hacíamos escrituras por 8 hectáreas y dejábamos el resto de tierra ahí, porque los linderos concuerdan con las 19. Entonces nosotros le decimos al hombre que nosotros le hacemos el lindero de las 8, o sea, le hacemos escrituras por las 8 hectáreas y dejamos las otras 9 que sobran ahí. ¿Qué me puede aconsejar respecto a eso? Bueno, doctora Marlene, esto también es algo como enredado, como que 19 hectáreas, pero finalmente no eran las 19, sino eran 8, fallece el señor. ¿Qué le decimos? ¿Qué tiene que hacer? ¿A dónde se dirige él? Bueno, pues primero que todo tendríamos que ver qué documento se hizo
para esa venta. Debió hacerse una promesa de compraventa o algo que pues se usa mucho, que se llama cartaventa, ¿cierto? Y ahí debe estar establecido qué fue lo que se le vendió. No sabría decirle si lo que hicieron fue un negocio de palabra, pues no hay ningún asidero para decir que no eran 8, sino que eran 18, ¿cierto? Entonces, tendríamos que conocer primero qué clase de documento se hizo para esta venta. Si fue una venta verbal, pues aquí ya depende de la buena voluntad de las partes para llegar a un acuerdo. Si existe un documento, pues hay que atenerse a lo que diga ese documento. El señor habla de linderos. Si hay alinderamiento es porque tal vez estos linderos están consignados en un documento, sea una promesa de compraventa o sea una cartaventa, que pues se utiliza mucho, aunque no sea muy correcto utilizarla. Entonces tendríamos que ver lo que esté consignado en el documento. Lo que esté consignado ahí es a lo que ustedes están obligados. Si ahí dice que son 8 hectáreas, pues son 8 hectáreas. Muy bien, continuamos con Actúe en Derecho, hoy en Consultorio Jurídico. A través de Facebook nos llega el siguiente mensaje que nos llega a través de Facebook. Recuerde que usted allí en Facebook ingresa al perfil del canal TRO y estamos en vivo en directo. Ahí hemos habilitado un chat para que usted se comunique con nosotros. Edgar Alfonso Ortiz Montañez nos dice: buenas tardes desde la ciudad de Cúcuta. La señora Pepita Pérez adquiere un préstamo con un banco mediante libranza para que su compañero compre un carro a nombre de él. Este la abandona y ella sigue pagando el crédito a pesar de que está desempleada. ¿Qué puede hacer para trasladar la deuda al señor y que sea él quien pague las cuotas al banco? Además, que le reintegre a ella los valores cancelados. Doctora Marlene, ¿se puede hacer algo o esa plática de verdad se perdió? Lo más seguro es que esa plática se perdió. ¿Por qué? No, porque la señora sacó el crédito a nombre de ella, ¿cierto? Por libranza. O sea, se lo descontaban directamente de su sueldo. Era una persona que estaba empleada. Los créditos por libranza se hacen, digamos, entre las empresas, el banco con la empresa. Entonces yo no tengo que ir a pagar el crédito, sino que me lo descuentan automáticamente de lo que me paga la empresa. Ese es el crédito por libranza. Dice el señor, a pesar de que ella quedó desempleada, siguió pagando ahí sí ya de manera directa el crédito. Pues yo lo que le sugiero es que cite a este señor a conciliar. Si no ha pasado un año... ¿Cómo le demuestra que esa plata se la dio ella? O sea, ¿cómo demuestra? ¿Hicieron algún tipo de documento o algo no, cuando ella le por eso le digo, desde el punto de vista legal no hay nada que hacer, porque el crédito estaba a nombre de ella y el carro a nombre de él, sí. ¿Cierto? ¿Qué puede hacer ella? Llamarlo a conciliar. Y si no ha transcurrido un año desde que se separaron, pues ella puede solicitar la liquidación de la sociedad de bienes, digamos, de la sociedad patrimonial que se haya conformado con la unión marital. Entonces ahí se repartirían, pues digamos, las deudas, se repartirían el carro, pero tendría que hacerlo mediante un proceso. O llamar al señor a un centro de conciliación y decirle, bueno, pues arreglemos a las buenas, usted sabe que yo saqué ese crédito para usted y que era para los dos, pero eso uno conoce con quién vivió cuando se separa. Total. Uno se casa con un caballero y se divorcia de un cretino, entonces... A través del 648-4820 se comunican con nosotros. Hola, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Hola, feliz tarde. Sí, ya estoy esperando aquí, yo estoy esperando acá. Sí, ¿con quién hablo? Con José Barros. Don José, ¿desde dónde nos llama, don José? De acá de Bucaramanga. Un saludo muy especial. Me tienen esperando. Don José, lo estamos escuchando ya, no espere más. Háganos esa pregunta que quiere para nosotros. Ah, bueno, es lo siguiente. De acá de Bucaramanga. Sí, don José, bájele todo el volumen al televisor, me va a escuchar solo por el teléfono, para que podamos tener una comunicación fluida y nuestra abogada le pueda dar la dirección que usted necesita.
hay una familia que estaba viviendo normalmente, de pronto se murió uno de los dos. Hola, don José. Sí. ¿Ya? ¿Sí me está escuchando? Sí, señor. Necesitamos que nos escuche por el teléfono solamente. Ahora sí, volvamos al principio. Bueno. Había una pareja, falleció uno de los dos. Sí, entonces la pregunta mía es si los hijos tienen derecho de pedir la herencia de la persona que murió. Bueno, doctora Marlene, ¿los hijos tienen derecho a la herencia de la persona que falleció de esa pareja? Sí, ahí sí los hijos ya tienen un derecho. ¿Por qué? ¿Cuándo se da el derecho de los hijos sobre los bienes de los padres? Cuando estos fallecen, ¿cierto? Entonces, si hay un matrimonio y fallece uno de los dos, pues hay que hacer el proceso de sucesión. La mitad de los bienes pertenecen a la persona que sobrevive, en este caso pues al cónyuge sobreviviente, y la parte que corresponda también por gananciales. Entonces esto correspondería a la persona que quedó viva. El resto de los bienes de la persona que fallece se distribuyen entre sus hijos, entre el número de hijos que tenga. Recordemos que antes de que las personas fallezcan no existen derechos sobre los bienes, pero una vez que fallecen, sí, ellos están en todo su derecho de pedir que se abra el proceso de sucesión y se reparta ese 50% o menos que era la parte que le correspondía a la persona que fallece. Muy bien, vamos a una pausa comercial, pero al regreso más preguntas aquí en Actúe en Derecho, hoy Consultorio Jurídico. Hola, buenas tardes. Quisiera saber cuál es la seguridad jurídica. Es la garantía dada al individuo por el Estado de que su persona, sus bienes y sus derechos no serán violentados o que si esto último llegara a producirse, le serán asegurados por la sociedad la protección y reparación de aquellos. En resumen, es la certeza del derecho que tiene el individuo, de modo que su situación jurídica no será modificada más que por procedimientos regulares y conductos legales establecidos, previa y debidamente publicados. Gracias por continuar con nosotros. A esta hora de la tarde hacemos contacto con Diana López, quien se encuentra en Cúcuta, allí consultando a los ciudadanos de Norte de Santander acerca de sus preguntas en torno a hoy Consultorio Jurídico. Muy buenas tardes, Diana. Cuéntenos, ¿qué tiene para el día de hoy? ¿Qué pregunta a los ciudadanos en Norte de Santander? Compañeros y televidentes de Actúe en Derecho, muy buenas tardes. Hoy lunes de Consultorio Jurídico salimos a las calles de Cúcuta para conocer las inquietudes de todos los habitantes de la Perla del Norte. En este momento nos encontramos con Diego, quien hará su respectiva consulta. Diego, bienvenido a Actúe en Derecho y cuéntenos, ¿cuál es su duda? Muy buenas tardes. Mi pregunta es ¿qué debo hacer para recuperar una vivienda que ha sido invadida por mis arrendatarios? Y volvemos al set para conocer la respuesta. Doctora Marlene, ¿qué tiene que hacer? Bueno, él dice, ha sido invadida por mis arrendatarios. O sea, al parecer el señor los tiene arrendados. Cuando hablamos de invasión, son personas ajenas, son personas que no tienen ningún vínculo, digamos, legal, no son arrendatarios de esa casa. Que no están ahí bajo su consentimiento. Exacto, que no están. Esa es la palabra. Estás aprendiendo. Voy aprendiendo. Esa es la palabra. Entran sin el consentimiento, porque cuando yo arriendo una propiedad, ¿qué estoy entregando? Estoy entregando el uso y el goce. ¿Cómo? Con mi consentimiento. Puede ser que lo haga con un contrato verbal. Los contratos verbales de arriendo son válidos. Lo que ocurre es que cuando yo vaya a intentar sacar esas personas, si no se quieren ir, entonces voy a tener que instaurar un proceso de restitución de inmueble y primero voy a tener que preconstituir la prueba de ese contrato. Entonces ya tendré que contratar un abogado, el abogado me dirá cómo preconstituimos la prueba del contrato, pero no quiere decir que no los pueda sacar. Entonces, si usted lo que tiene es una casa arrendada y los inquilinos no se quieren ir, tiene que contratar los servicios de un abogado
preconstituir la prueba del contrato si fue un contrato verbal y proceder a la restitución de inmueble arrendado. Ahora, si tiene un contrato escrito, pues mucho más fácil. Muy bien, continuamos con más preguntas desde el 310-22-23-051, pero también a través del 648-4820. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Aló. Sí, muy buenas tardes, ¿con quién hablamos? Mi niña, es que no quiero dar mi nombre porque es un caso como algo complicado. Tranquilo, ¿cuál es la consulta que nos quiere hacer entonces? Sucede que mi papá vivía en una vereda. Sí. Por allá en Antioquia, entonces él tenía un terreno ahí que estaba a nombre de él. Y sucede que lo que cuidaba a mi papá era mi hermana. Y mi hermana tiene un esposo, o ya se separaron, pero entonces él vino a decirle a mi hermana que tenía que darle parte de lo que el papá le dejó herencia a ella, de mi papá. Le dejó herencia a ella y que si no le daba parte la amenazaba y que no es que iba a atentar contra la vida de ella. Entonces, en ese caso, ¿qué hace mi hermana? ¿Qué debe hacer? Nosotros, los hermanos de ella, no reclamamos nada porque ella fue la que quedó cuidando a mi papá. Muy bien, doctora Marlene, ¿qué puede hacer esta familia? ¿Qué puede hacer esta mujer? Bueno, pues... ¿Denunciarlo? Legalmente, por ser una herencia, legalmente no tendría derecho, pero como aquí ya se trata es de una persona que la está amenazando, pues sí, tiene que presentar una denuncia ante la fiscalía, sería como lo más adecuado y lo más pronto, porque si él fuera a cobrar por las vías legales, por ser una herencia, a él, una herencia de su hermana, a él no le correspondería, pero como el señor está cobrando ya por otras vías, digamos, ilegales, está presionando indebidamente y está amenazando, lo que debe hacer su hermana es denunciarlo ante la Fiscalía General de la Nación, poner en conocimiento de las autoridades que está siendo víctima de amenazas por parte de esta persona. Muy bien, a través de Facebook nos llegan más preguntas como esta que nos hace José Luis Rueda y dice: vivo en una casa hace 20 años, no tengo contacto con la persona que figura, pero el esposo de ella me dejó vivir aquí y él ya murió. He pagado los impuestos y estoy pagando las deudas que tenía la casa en los servicios. ¿Puedo reclamar la casa para mi propiedad? Doctora Marlene. Bueno, pues como lo pinta el señor y nosotros creemos lo que nos dice. Partimos de la buena fe. Partimos de la buena fe y partimos de que pues el señor está exponiendo su realidad. Si es así como el señor lo dice, él ha pagado los impuestos, está pagando una deuda, en fin, él podría hacer el proceso de prescripción adquisitiva del dominio y acceder a la propiedad de esta casa. Esto tiene que hacerse necesariamente por intermedio de un abogado. El abogado le dirá pues qué pruebas tiene usted que aportar, qué documentos si tiene o en fin. Pero si las cosas son como usted las dice y ha sido usted el que ha pagado los impuestos, ¿qué demuestra el pago de los impuestos de otra persona? Pues que tiene ánimo de señor y dueño, ¿cierto? Porque cuando yo tengo una casa, yo soy el dueño, yo pago los impuestos. Y si la persona que es el dueño no paga los impuestos, es porque no tiene ánimo de señor y dueño. Esto hay que demostrarlo dentro del proceso y creo que aquí se cumple. Es más, el señor está pagando una deuda. Yo le recomiendo que contrate los servicios de un abogado, instaure el proceso, porque así como usted lo pinta, así como usted no lo cuenta, tiene todas las posibilidades de que esa casa sea para usted. Muy bien, seguimos a través del 648-4820 con más preguntas. Hola, feliz tarde, ¿con quién hablamos? Tiene todas las posibilidades de que esa casa... Le invito a que le baje todo el volumen al televisor, que nos quedemos solo por el teléfono para tener una comunicación fluida. ¿Con quién hablamos? Buena tarde. Buenas tardes, con Janet. Janet, ¿desde dónde nos llama? Desde el barrio Girardot. Muy bien, cuéntenos cuál es esa inquietud que tiene usted para la doctora Marlene. Buenas tardes, doctora. Mire, mi pregunta es la siguiente. Mi hermana es casada. Yo soy soltera y cuido de mi padre, estoy sin trabajo porque lo estoy cuidando a él, tengo una niña, soy madre cabeza de familia y mi pregunta es, mi hermana dice que ella no se hace a cargo de mi papá porque ella es casada y tiene que cuidar a la esposa y a los hijos. Los hijos son mayores de edad, 25, 20, 19, el menor tiene 8. Es verdad que yo no la puedo demandar a ella para que le ayude a mi papá con el sustento, nunca viene a visitarlo.
entonces ella dice que no, que ella la cobija en la ley por lo que ella es casada, ella no tiene que cuidar a mi papá, que tiene 84 años. No, esto no es cierto. La obligación de cuidar a los padres no distingue entre hijos solteros o hijos casados. ¿Qué distingue de pronto? Que si una persona de los que tiene la obligación de cuidar al padre, pues está peor, digamos, está enfermo, si no tiene bienes, si es una persona que está en la indigencia, pues no tiene obligación. Pero si esta señora es una señora que está bien, digamos, económicamente, que tiene hijos, que tiene esposo, esto no la exime de la obligación de cuidar o de prestar auxilio, de prestar alimentos a su padre. Entonces usted puede acudir a una comisaría de familia, citar a su hermana y la comisaria le dirá cómo deben repartirse los gastos, pero la ley no la ampara. Y recordemos también, doctora, en otros programas lo hemos hablado y valga esta precisión para poder trabajar un programa más adelante acerca de, siempre hablamos de los alimentos de los padres hacia los hijos, pero los padres también pueden demandar por alimentos a sus hijos. Claro, claro, a los padres también se les debe alimentos, ¿cierto? Entonces, máxime si tienen la posibilidad económica. No es que yo estoy casado, entonces no tengo obligación. No, señora, esto no es cierto. Si tiene la posibilidad económica, tiene que aportar al cuidado y a los alimentos del padre. Doctora Marlene, se nos acaba el tiempo. Ha sido un verdadero placer compartir con usted el set. Doctora, gracias por acompañarnos. Con todo el gusto. Si Dios lo permite, el próximo lunes estaremos aquí nuevamente en nuestro consultorio jurídico. O antes, si algo extraordinario ocurre. Doctora Marlene, a usted muchas gracias. Los dejamos con Héroes Anónimos y toda la excelente programación del Canal TRO. Feliz tarde.